Bien, pues vamos a hablar de las instancias de aclaración, siguiendo las diapositivas que les enviamos. Y pues para efecto de terminar la presentación número 3, a fin de resolver algunas dudas y aclarar algunas cuestiones que creo pertinentes. Primero vamos a hablar del artículo 33A del Código Fiscal de la Federación. Dice ese artículo que los particulares podrán acudir ante las autoridades fiscales dentro de un plazo de 6 días siguientes a efecto de hacer las aclaraciones que consideren pertinentes, debiendo la autoridad resolver en un plazo de 6 días contados a partir de que quede debidamente integrado el expediente mediante el procedimiento previsto en las citadas reglas. Bueno, este procedimiento o la aclaración o justicia de ventanilla pues no es más que un medio que se le da al gobernado para efecto de pues, decirle a la autoridad, oye, ¿sabes qué? Aquí te equivocaste, ¿no? A lo mejor me determinaron una multa porque el Seguro Social dice que no les pagué las aportaciones y resulta que sí las pagué. Entonces yo puedo comparecer ante la autoridad para efecto de decirle, oye, ¿sabes qué? Sí cumplí con la obligación, estás mal en la determinación del procedimiento, estás mal en la determinación del acto de autoridad y como consecuencia tengo derecho a que este se deje sin efectos. Ahora bien, este procedimiento administrativo iniciado a instancia de los particulares pues no constituye instancia para efectos de la impugnación. El párrafo segundo dice, no constituye instancia, ni interrumpe ni suspende los plazos para que los particulares puedan interponer los medios de defensa. Eso quiere decir que si el gobernado decide acudir a esta justicia de ventanilla para efecto de aclarar alguna determinación emitida por la autoridad, pues los plazos que tiene a su alcance para efecto de controvertir el acto mismo a través de hacer recurso de inconformidad para efectos del seguro, el Infonavit, el de revocación para efectos del SAT o la promoción del propio juicio de nulidad, pues no se van a interrumpir. Ahora bien, como veíamos en la diapositiva anterior, tenemos 6 días para efecto de promover esta aclaración y la autoridad también va a tener un plazo de 6 días para resolver. Bueno, si consideramos que, por ejemplo, tengo 30 días para promover mi demanda de nulidad y a lo mejor el expediente no se integró de manera directa y al 6.º día presento mi aclaración y hay algún requerimiento por parte de la autoridad, pues muy probablemente para cuando me resuelvan ya se me hayan vencido los plazos que tengo para defenderme en la instancia administrativa o jurisdiccional. Entonces es importante considerar que el uso de esta aclaración de ventanilla pues puede resultar peligroso si es que solamente nos estamos acogiendo a este medio de defensa, es decir, necesitamos forzosamente tomar nuestros tiempos para efecto de que, pues si no resulta favorable la resolución, pues podamos promover todavía nuestro juicio de nulidad o nuestro recurso administrativo correspondiente. Finalmente, el párrafo tercero dice que las resoluciones que se emitan por la autoridad fiscal no podrán ser impugnadas por los particulares. Bueno, eso quiere decir que las resoluciones que se emitan no pueden ser controvertidas a través de los recursos ordinarios o, en su caso, a través del juicio de nulidad. Sin embargo, pues tenemos a nuestro alcance el juicio de amparo. Claro que yo veo sumamente arriesgado pues sustentar toda nuestra defensa en esta aclaración administrativa en lugar de pues promover nuestro recurso o nuestro juicio de nulidad, ¿no? Porque pues esto lo resuelve la autoridad y luego de ahí vamos a tener que promover un amparo indirecto ante un juez de distrito. Entonces se vuelve ahí un tema complicado en cuanto a la defensa. Lo que yo sugeriría es que si vamos a tomar esta vía, pues de cualquier manera estar preparados para efecto de promover nuestro medio ordinario de
defensa en donde pues hay una mayor amplitud de poder esgrimir diversos argumentos. Por otro lado, tenemos la reconsideración administrativa, contenida en el párrafo tercero del artículo 36 del Código Fiscal de la Federación. Este párrafo señala que las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a un particular emitidas por sus subordinados jerárquicamente y, en el supuesto de que se demuestre fehacientemente que las mismas se hubieran emitido en contravención a las disposiciones fiscales, podrán, por una sola vez, modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, siempre y cuando los contribuyentes no hubieran interpuesto medios de defensa y hubieran transcurrido los plazos para presentarlos sin que haya prescrito el crédito fiscal. Bueno, ¿esto a qué nos lleva? Nos lleva a situar esta reconsideración administrativa en el extremo contrario de la aclaración administrativa. Es decir, la aclaración administrativa es procedente dentro de los 6 días siguientes en que conozco el acto de autoridad, y esta reconsideración administrativa se sitúa hasta que se me vencieron los plazos, desde que estoy totalmente indefenso frente al acto de autoridad. Se me pasaron mis 30 días para promover demanda de nulidad o recurso de revocación, o 15 días para promover recurso de inconformidad, y entonces en consecuencia quedé inaudito e indefenso frente a la autoridad. ¿Puedo todavía contar con una posibilidad de dejar sin efectos el acto? Sí, y esta es la respuesta, ¿no? La reconsideración administrativa planteada en términos del párrafo tercero del artículo 36, que, como vemos, se trata de una facultad discrecional, ¿no? Como lo comentamos en clase, pues existen dos tipos de facultades para las autoridades administrativas, son las discrecionales y las regladas. Las regladas, pues no hay mucho lío, ¿no? La ley misma dice, oigan, si se da 1 y 2, el resultado tiene que ser 3, no hay para dónde hacerse. Pero en tratándose de una facultad discrecional, el problema se da para la autoridad. ¿Por qué digo que se da para la autoridad? Porque si la autoridad me dice que sí, pues no hay lío. Pero si me dice que no, me tiene que fundar y motivar. En cuanto a la fundamentación, a lo mejor no hay problema. Dentro de las facultades que las leyes orgánicas le otorgan, puede sustentar su actuación. Sin embargo, en cuanto a la motivación, se configura un grave problema para la autoridad administrativa. En el caso personal, yo he tenido varios asuntos donde pues, no hay manera alguna ya de promover medios de defensa, porque estos pues, fueron extemporáneos o no se promovieron de manera adecuada. Y pues tenemos la posibilidad de promover esta reconsideración administrativa para efecto de que pues, el superior jerárquico de la autoridad que hubiera emitido la determinación revise si ésta se emitió en contravención a las disposiciones fiscales y en su caso pues determine si es pertinente. Recordemos aquí que la condicionante que sea por una sola vez, para efecto de modificarlas o revocarlas en beneficio del contribuyente, y siempre y cuando los contribuyentes no hubieran interpuesto medios de defensa y hubieran transcurrido los plazos para presentarlos. ¿Esto por qué? Pues para evitar que, por ejemplo, todavía tengo tiempo para promover mi demanda de nulidad y presento la reconsideración, y en lo que me resuelven presento mi demanda de nulidad, y entonces ahí sitúo en un aprieto a la autoridad. Es la última bala con la que cuenta el contribuyente. También es importante señalar que es condicionante que no se hubieran interpuesto medios de defensa. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se interpusieron medios de defensa y estos fueron desechados por extemporáneos, o que se presentaron y a lo mejor hubo una prevención por parte de las autoridades y no se acató esa prevención y al final se tuvieron por no presentados? Pues eso equivale indiscutiblemente a la nada. En el caso concreto, yo tuve un asunto en donde se determinó una sanción a una contribuyente por no haber dado cumplimiento a determinadas obligaciones de carácter formal. Cuando llega conmigo, los plazos ya estaban vencidos,
lo que se nos ocurre es tratar de impugnar la notificación, lo cual resultaba un tanto complicado porque sí estaba bien llenado el formato. Entonces ponemos recurso de revocación, se determina que es extemporáneo porque pues, se promovió fuera del plazo que nos daba la ley. En ese tiempo todavía eran 45 días. Después promovimos demanda de nulidad. En la demanda de nulidad se confirma la resolución de recurso de revocación. Dicen el tribunal, bueno, es que está bien la notificación, promoviste tu recurso fuera de tiempo y la demanda pues, es procedente en contra de la resolución al recurso, pero no en contra del acto que se impugnó inicialmente a través de este. En consecuencia, pues perdemos también nuestra recurso de nulidad. Ya el amparo pues no fue más que para agotar las instancias. Finalmente se confirma la resolución del tribunal y pues nos encontramos ante la posibilidad de promover esta reconsideración. Lo que yo planteaba en la reconsideración es que, pues si bien había promovido medios ordinarios de defensa, pues también era cierto que estos resultaron improcedentes, ¿no? Pues se me vencieron los plazos y promoví los medios ordinarios de defensa y al final perdí, pues resultaba irrelevante, ¿no? Estos medios de defensa equivalían a la nada. La autoridad, por supuesto, resolvió en contra en una primera instancia y me dice, oye, ¿sabes qué? Pues es improcedente tu reconsideración administrativa y como consecuencia pues se confirma el acto de autoridad. Lo que hago es promover un juicio de amparo indirecto porque ahí es donde entra la relación de estado hipotepositiva y también con respecto de la declaración administrativa. Ninguna de estos dos medios, vamos a llamarlos medios de solución, ¿verdad? Constituyen instancia y las resoluciones emitidas no podrán ser impugnadas por los contribuyentes. Sin embargo, esa impugnación solamente se refiere a impugnación a través de los medios ordinarios de defensa. El juicio de amparo, por supuesto que siempre es asequible a los contribuyentes, un juicio de amparo indirecto, porque finalmente se trata de una resolución de un acto de autoridad que pone fin a un procedimiento seguido en forma de juicio y cuya última resolución es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Aquí tenemos esta tesis que dice en su rubro reconsideración administrativa prevista en el tercer párrafo del artículo 36 del Código Fiscal no constituye un recurso administrativo ni una instancia jurisdiccional, sino un mecanismo excepcional de control de la legalidad de los actos administrativos. Y esta tesis pues, nos ayuda para entender cuál es la naturaleza de la misma, de lectura de la misma. Del citado precepto que establece que las autoridades fiscales podrán discrecionalmente revisar las resoluciones administrativas de carácter individual no favorables a los particulares emitidas por sus subordinados jerárquicos y, en caso de demostrarse fehacientemente que aquellas se emitieron en contravención a las disposiciones fiscales, podrán por una sola vez modificarlas o revocarlas en beneficio de los contribuyentes, siempre que estos no hubieran interpuesto medios de defensa, hubieran transcurrido los plazos para presentarlos y no haya prescrito el crédito fiscal. Bueno, es la última condicionante, ¿no? Si ya prescribió, pues ¿para qué quiero la aclaración? Se advierte que la reconsideración administrativa que prevé constituye un mecanismo excepcional de autocontrol de legalidad de los actos administrativos, lo que es congruente con la intención del legislador de prever un procedimiento oficioso a través del cual las autoridades fiscales revisen sus procedimientos, sus propios actos, para modificarlos o revocarlos cuando los contribuyentes estén imposibilitados para hacer valer algún medio de defensa legal en contra de aquellos que les fueron desfavorables, pero que notoriamente sean ilegales. Por tanto, dicho mecanismo no constituye un recurso administrativo ni una instancia jurisdiccional. Luego tenemos esta otra tesis, la segunda sala, tesis de jurisprudencia y de reconsideración administrativa prevista en el 36, tercer y cuarto párrafo del Código Fiscal. En contra de la resolución que recae procede el amparo indirecto, independientemente del resultado en cuanto al fondo, ¿no? Lo que dice esta tesis básicamente es que pues, se trata de un acto de autoridad y como acto de autoridad debe de cumplir con dos requisitos fundamentales, ¿no? 14 y 16, ¿no? El derecho a la audiencia, pero además estar fundado y motivado. Dentro de este contexto, resulta pertinente y procedente el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución emitida por la autoridad, ya sea dentro de la reconsideración administrativa,
en términos del 36 párrafo tercero o en tratándose de la aclaración administrativa dentro del artículo 33A. Entonces, si perdemos, pues podemos hacerlo, ¿no? Podemos promover nuestro juicio de amparo indirecto y, en consecuencia, pues buscar que se resuelva de manera favorable la pretensión que nosotros tenemos. Ahora bien, desde el punto de vista práctico, ¿cuándo resulta pertinente el promover una y otra? Bueno, en tratándose de la aclaración administrativa, yo consideraría que esta resultaría pertinente cuando fuera muy evidente que la autoridad está mal y siempre tomando en consideración los plazos que tenemos para promover nuestros medios ordinarios de defensa. ¿Por qué? Pues porque yo prefiero litigar el asunto ya sea en sede administrativa o ante el tribunal que tener que estar promoviendo un amparo indirecto en contra de la resolución emitida a la aclaración administrativa. Pues por la cuestión de la litis abierta, por la cuestión de la suspensión, es mucho más sencillo el hacer entender al tribunal o en algunos casos a la autoridad administrativa de nuestros razonamientos que pues tener que estar tratando de resolver esto ante un juzgado de distrito. Por otro lado, la reconsideración resulta pertinente pues cuando ya perdimos todo, ¿no? Esta es nuestra última bala. Recuerden, no haber promovido medios ordinarios de defensa, si los promovimos y perdimos, pues ya no podemos hacer nada. Pero si nos llega un asunto donde ya estén vencidos los plazos o los medios ordinarios de defensa se hubieran determinado pues como extemporáneos o improcedentes por esta razón, siempre podemos promover esta reconsideración y en contra de la última resolución, pues promovemos el amparo en la vía biinstancial. Como lo mencionaba, es una manera de poder lograr una resolución favorable y el problema al que se enfrenta la autoridad es precisamente el hecho de que se trata de una facultad discrecional. O sea, si me dicen que no, tienen que sostener de manera efectiva el por qué no. No es nada más no y ya, ¿no? Sino que tienen que motivar debidamente su resolución, lo cual siempre ha sido complicado para la autoridad. En el caso que yo les comentaba, pues promoví mi reconsideración, me dice la autoridad, oye, fíjate que si promoviste un medio de defensa, el cual se desechó por extemporáneo, ¿no? Porque pues, la notificación sí estaba bien. Me voy al juicio de amparo indirecto, gano el amparo, el juez de distrito dice, oye, autoridad, tienes que emitir una nueva resolución donde dejes de considerar el argumento de la extemporaneidad, porque pues ciertamente se promovieron medios de defensa, pero fueron improcedentes. Entonces tienes que entrarle al estudio del fondo, ¿no? Necesitas analizar la cuestión efectivamente planteada por el gobernado. Ya en la segunda resolución me dicen, oye, pues no, de todas maneras está mal, porque pues está mal, ¿no? El decir lo contrario equivaldría a fomentar el incumplimiento de las obligaciones tributarias. Yo promuevo otro amparo y en el amparo le digo al juez de distrito, oye juez, pues eso no fue lo que yo planteé, yo lo que les dije es que sí había cumplido con la obligación y a pesar de que no me hubiera defendido de manera adecuada, esa fue la realidad, esta mala resolución y lo que me están resolviendo pues no se refiere a la cuestión efectivamente planteada, ¿no? No hay congruencia ni exhaustividad con lo que yo estoy señalando dentro de mi reconsideración. El juez me concede el amparo y la autoridad vuelve a decirme, pues no, porque pues no, ¿no? Otra vez dicen que resulta improcedente, porque además debí de haber promovido mis medios ordinarios de defensa y que los tenía a mi alcance y que no lo hice. El juez finalmente ordena el cumplimiento de su sentencia y la autoridad en una cuarta determinación termina diciendo, bueno, sí, ¿no? Muy a regañadientes, deja sin efectos la determinación. Reitero, esta es nuestra última bala. Es mucho mejor litigar el asunto en sede administrativa o ante el tribunal a través de la demanda de nulidad, pero pues si les llega un asunto de este tipo, pues es la forma en la que ustedes pudieran buscar resolver esta situación. A mí me resultó de manera favorable, afortunada, pero pues me tardé
los amparos, la promoción de 3 amparos, el que finalmente se me resolviera de manera favorable el asunto. Entonces, si hacemos cuentas del tiempo para lo que se tardó la autoridad, pues me tardé cerca de 1 año, 9, 10 meses aproximadamente a llegar a este punto, lo cual es un montón de tiempo, ¿no? Y mientras tanto, pues tenía un procedimiento administrativo de ejecución encima, hubo que garantizarle a la autoridad el interés fiscal y esto se volvió un tema complicado. Reitero, es nuestra última bala, pero lo adecuado y lo ideal sería poder litigar los asuntos a través de los medios ordinarios de defensa.